esta plataforma. ¿Alguien tendrá una fecha? Ujú. ¿No? Mate, Marciani. Adelante, hermanita, a ver si nos los dicta usted. Ay, pero no, espérame, no me sé la hora. Sí, no, no se preocupe, No, alguien más. La hora es importante, recuerde. ¿No? Si no, déjeme ver por aquí me mandaron ese día una fecha de un hermanito que, a ver, es Alexander. Hermanito, a ver, anoten por ahí, por favor. Es el 14 de agosto. 14 de agosto de 1977. A las 11:30 p.m. ¿De acuerdo? 11:30 p.m. Muy bien. Entonces, si nos apoyen, nos vamos a ir apoyando con ese trabajo. Y vamos a, permíteme. A ver, parece que ya. Les decía yo, vamos a trabajar con esta fecha. Permíteme, les comparto la. Ojo, es importantísimo el horario de verano, ¿no? Desde el año en que nace la persona, híjoles, Tapoyagualti, Temastiani, Noiniwan. Tlapoyawalti, Nonitzin, Tlapoyawalti, Tlapoyawalti, y no, ahí está. Bien, les decía yo, este es el formatito que yo les enviaba para trabajar con el horario, ¿verdad? Dijimos que su año es 1977. Por ahí, para los que acaban de llegar, anoten la fecha del ejercicio que vamos a realizar. Es el 14 de agosto de 1977 a las 11:30 p.m. 11:30 p.m. nos dice aquí, ¿no? Muy bien. Entonces, hermanitos, vamos a trabajar con esto. Nos dice aquí que precisamente el año 77, 1977, no ocuparíamos el horario de verano. Entonces, en este aspecto, no lo estaríamos verificando. Bien, entonces nos iríamos directamente con este otro formato, que ya es donde vamos a verificar el año. Permíteme, de los años. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con el año. El año es 1977. Por ahí, ayúdenme con sus formatitos, ¿verdad? Veamos. Alita, Marciani. Es Cajli. Entonces, vamos a ponerle ahí Tlalpili. Buenas noches a todos, Marciani. Tlalpili sería Toshli. Buenas noches, hermanita. Buenas noches, bienvenida. Toshli, que sería conejo, ¿verdad? Sí, hermanito Martínez, díganos. Bienvenido. Yo, Se escucha cortado su voz. No sé, a lo mejor es mi internet. No, lo perdimos. Muy bien.
Sí, creo que es su internet, hermanito, se escucha un poquito cortado. Como que hay interferencia. Bueno, a lo mejor se restablece mejor su internet. El año 1977, entonces el año que sería Shiwit, por ahí póngale que Shiwit es Kahli. Ahorita vamos a ir conjugando todos estos datos por año, por, por los minutos, por los minutos, por el cuarto de hora, por el tonali, por la veintena, por la trecena, señor del día, señor de la noche, la novena y el rumbo cósmico. De esa manera vamos integrándolo. Ahorita estamos con el año, ¿verdad? Hasta aquí ya vamos nosotros trabajando con el año. Dijimos que es un año 4 casa, Nahui Cali. Vamos con el Tlalpili. El Tlalpili sería Tlalpili Toshli. Aquí tenemos, es Nahui Cali. Su regente sería Tlazoteotl. Ajá, Teotlapaleuihquetl. Centeotl. Ahora sí leemos esta parte. En este caso, la hermanita o el hermanito, ¿no? Que ese es de este año, es, por su año, tiene mucha fertilidad en el conocimiento, es muy activo intelectualmente, que ha estado involucrado, yo sé que ha estado involucrado en proyectos a nivel internacional y toda esa cuestión. Casa es una de las personas, la casa le da la cualidad de ser empoderado, de trabajar como líder, ¿verdad? En sus cualidades de qué? De ser autoconsciente, autosuficiente para el trabajo que él se le ha encomendado, ¿no? Es un hermanito que ha estado en el grupo, bueno, ya va como para 2 años creo con nosotros, y ha estado trabajando esa parte, ¿no? Su regente es Centeotl, el principio generador del sustento del cariño, en el cual nosotros debemos de entenderlo, que ese sustento, ¿verdad? No tan solo se refiere al alimento físico, sino que es un sustento donde todos podemos acceder nosotros y retribuir a aquel que nos da el sustento. ¿Quién es el que nos da el sustento? Bueno, en principio, al abuelo Yehyecat. Nos da el sustento del oxígeno, del Yehyecat, del respirar. Es el primer sustento. El sustento a la madre tierra, que la madre tierra nos da, ¿no? Todo eso, él tiene esas cualidades, esta persona, ¿no? Hasta aquí algo que quisieran ustedes agregar a este tonal, ¿verdad? A este tonal que estamos trabajando ahorita para desarrollar esta cualidad que es del tonal del hermanito Alexander, ¿verdad? Todo está Para los bien. que llegaron tarde, la fecha es, ya tengan listos sus formatitos. La fecha es 14 de agosto de 1977, 14 de agosto de 1977, hora 11:30 p.m. Esa es la hora para que ustedes también con sus formatitos vayan utilizando. Yo aquí en la pantalla les voy mostrando, pero la cuestión que el día de hoy es irlo haciendo también ustedes. Si no lo practicamos, les aseguro que a la mera hora de hacer un tonal se nos va a dificultar.
Hoy toca la clase práctica de ir sacando un tonal. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Sí, nada más para acotarte, Mastiani, que la casa también es mucha protección, que es muy acogedor, que va a Ujú. proteger a los que están cerca de él y sobre todo a, a toda la gente, a todos los animalitos, a todo. Tlazohcamati no ignitzin. Las Gracias, Tlahuite, hermanito. Mastiani. Tlazohcamati, tlaxtlahui. Hermanita Norma, por favor, la escuchamos. Tlazocamati, Temasiani. En el caso del regente, su acompañante, no es Tlazocteotl, porque Centeot es para Macuili y él es Nahui. Ajá. Si es Nahui, sería Tlazohteotl, ¿verdad? Tlazocteotl, ¿verdad? Ajá, es Tlazohteotl. Sí, es cierto, perdón. Tlazohteotl. Sí, el principio generador del cariño, de la responsabilidad. Tlazocamati. Muy bien, sí es el 4. Estoy viendo en el número 5 que sería Centeotl. Es Tlazoteotl, ¿no? Que se refiere a lo que es la madre tierra, ¿no? Y todo lo que se genera en ese trabajo. Bueno, entonces, vamos con lo otro, hermanitos, ¿no? Ya vimos el Salpili, el año, su regente. Ahora nos pasaríamos con su tonal, como es de un año Kahli, un año casa. Vamos a buscar el primero, en este caso, de tabla de correlación gregoriana de los años Kahli, años casa, ¿sí? Que es el que estamos vibrando ahorita. Dijimos es el 14 de agosto, buscamos 14 de agosto, enero, febrero. Aquí debe de estar. Bien, Coscacuautli, ¿no? ajá, vamos a ver. De acuerdo a este dato, dice que es Coscacuautli. Veamos. Él nació a las 11:30, ¿verdad? A las 11:30. Dice PM. ¿Qué sería? ¿En la noche? De la noche, sí. Ajá. ¿Quedaría en Coscacuautli? Les pregunto. En Cuautli, ¿no, Temachtiani? Ajá. A ver, ¿por qué se... Porque los años Cali empiezan a las 24:45, que sería las 12:45 de la noche, Ah, o estoy equivocada. sí, es correcto. A las 24:45 o las 00:45, ¿verdad? Inicia el año, Cali. pero el día, para los Ah, años. el día, sí, sí, el día, el día, Ajá. el día. Ujú. Ujú. Inicia el. Entonces, Ajá, entonces, ¿quedaría en Coscacuautli o en Cuautli? Coscacuautli, Oscar no, Cuautli, Cacuautli. No, en Cuautli, ¿no? es que Cuautli, si es a las 11:30 todavía no está rebasando el día, si es a las 12:45. Ujú. Cuautli. Se regresa, Temastiani. Sí, es un día, sí. Es Cuautli. Sí, sí, hermanitos. Perdón, el día 14 de agosto inicia a las 12 de la medianoche, Ujú, de ahí en adelante. Pero este nació a las 11:30. Todavía no llegamos a Coscacuautli, ujú. ¿sí? Entonces, su tonali de él es Cuautli. Cuautli. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué? ¿Qué sí, más? Muy bien. Es esa parte, hermanitos, donde nosotros debemos pues, de tener un poquito de paciencia, ¿verdad? De analizarlo, porque por un mínimo error, a veces podemos decir, híjole, ¿será que estoy bien o me equivoqué?
¿no? Pero bueno, entonces ya vimos que es cuestión de análisis, queda en su tonal y cuauhtli. ¿Cuál sería su veintena? En este formato vamos a encontrar su tonal, el nombre del día en que nació, o sea, su tonal, su energía, y la veintena. ¿Cuál sería la veintena? Huaytecuilhuitl. Gema. Hueyitecuilhuitl. Muy bien, esa es la veintena. Hasta aquí son los únicos datos que vamos a encontrar, ¿verdad? Hueyitecuilhuitl. Ahora, ¿verdad? Ahora vamos a buscar, ¿verdad? Vamos a buscar en el siguiente formatito su numeral de su tonal y su trecena, ¿verdad? Para ello vamos a utilizar el numeral de su año. ¿De qué año es? El Nahui. 4. Ándale, Nahui, 4. Miren, son estos numeritos que ustedes tienen. 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, como ya sabemos cuál es su tonal, es cuauhtli, y la veintena es Hueyitecuilhuitl. Ándele, ahí está. Hueyitecuilhuitl. ¿Cuál sería su numeral? Matlaque 13. con Yeye. Matlac-Huanyeye, ¿verdad? 13. Entonces, el hermanito es Matlac-Yeye Cuauhtli. ¿Hasta ahí vamos bien? Matlac-Yeye Cuauhtli. ¿Qué más? La Socamati. Vamos ahora con su trecena. Recuerden que la trecena lo vamos a encontrar, ¿verdad? Contando de manera ascendente, ¿no? Porque, por ejemplo, miren, 13, 12, hasta que encontremos el número 1. ¿Cuál sería su Monocali. regente? Su trecena, Monocali. C. Cali. ¿Qué Sí, más? Cali. C. Cali. Hasta aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. La Socamati. Muy bien, ya vimos su trecena, ya vimos su numeral. Ahora nos vamos con lo siguiente. Sería sus regentes o sus acompañantes, sus protectores de estos, del día y de la trecena, para que ya vayamos viendo también lo de la veintena. Dijimos, su tonali es signo del día o tonali es cuauhtli. Aquí miren esta. Cuauhtli. Su regente es Xipetotec. Xipetotec. ¿Verdad? Ahora, ¿cuáles serían sus o su regente de Cali? Vamos a buscar aquí, todos empiezan con CCC, ¿verdad? Itzpapalo. Ajá. Miren, aquí está. Itzpapalo. Cali. Su regente de la trecena es Itzpapalo. Qué interesante la mariposa de obsidiana. Hasta aquí. No tienen ningún problema para encontrar estos datos, ¿no? ¿Amo? Bien. Sebastiani, buenas noches. ¿Me podría repetir esa por favor? Ajá. ¿Cuál sería? Perdón que no lo escuché muy bien. Hermanita Antonia, si me repite su pregunta, por favor. Ah, sí, maestro. Ya ve que ahorita sacamos de la trecena que fue Cali y ahorita lo que va a sacar es el regente de Cali. Ajá. Ah, Sí. por favor. Bueno, ya vimos que es C-Cali. En este formatito encontramos los signos de los días y su regente, las trecenas y su regente. Entonces dijimos que su trecena es C-Cali. Aquí está, mire, C-Cali.
su regente es Itzpapalotl, ¿no? Que justamente lo encontramos hace ratito cuando encontramos un numeral, ¿verdad? De este hermanito, su numeral. Muy bien. Ahora veríamos con la veintena, ¿verdad? Temastiani, perdón. Después de que sacó la trecena, que es Cali, sacó otra cosa antes del regente y se me pasó esa. ¿Me podría repetir, por favor? Antes del regente, a Sí, ver. sacamos la trecena Cali Ujú. y después lo que dijo se me pasó porque se me, se me estaba yendo la imagen. Bien. El regente de Cuautli del día, que es Xipetotec, ¿no? Ajá. No, Entonces, ¿qué sigue de la trecena? A ver, antes, mire, Ujú, primero fue aquí. Dijimos que es el año, ¿sí? Este es el año. Es 4 casas. Por eso sí, retomamos el numeral. Nos fuimos a Cuautli. Cuautli. Y nos ubicamos donde está la veintena. Dijimos que sí. su numeral es el 13. 13, Águila. Maztlactli, Huanyeyi, Cuautli. Mm, Buscamos su trecena, ¿no? 12, 11, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y encontramos que su trecena es Cali. Cali. Hasta Ajá, ahí. Ahora sí. nos vamos al formato de los regentes, de los Ah, acompañantes, de los protectores, que aquí lo tenemos. Ya lo tenemos aquí. Ahora buscamos, sabemos que su tonal es Cuautli, buscamos Cuautli y encontramos que Cuautli, su regente es Xipetotec, ajá, aquel que cambia de piel, ¿verdad? Bien. Después de eso, verificamos que su trecena es Cali. Bien, Cali. sí. Su regente es Itzpapalot. Sí, está Hasta bien. ahí. Ya vamos bien. Sí, perfecto, Perfecto. Temastiani. Eva Nognitzin. Las Muy bien. Tlawi. Y Canoche no yo lo Nognitzin. Bien, entonces ahora nos vamos como a buscar el formatito donde dice veintenas. ¿Sí? Aquí donde dice veintenas, vamos a encontrar el nombre de la veintena, vamos a encontrar también su acompañante y de fecha a qué fecha inicia la veintena y a qué fecha termina la veintena, con la única finalidad de que veamos que esté dentro del rango de esa fecha que estamos describiendo energéticamente y espiritualmente. Miren, dijimos que es Hueytecuilhuitl, Hueytecuilhuitl. a Chilonen, o Chilonen, Chilonan. Ajá, aquí tenemos. ¿Qué quiere decir Hueytecuilhuitl? Nos dice que quiere decir la fiesta grande Señal. de los señores principales o de los principales. Su regente es Xilonan o Xilonen. Por ahí póngale. Hueytecuilhuitl. Aquí lo tengo. Xilonan o Xilonen. ¿Qué quiere decir Xilonen o Xilonan? Bueno, ese Xilonan es la energía femenina del sustento, ¿no? Que muy recientemente lo vimos en septiembre, que para nosotros en el sincretismo religioso es Shiloh Cruz. En ese 13 y 14 de septiembre se hace una ceremonia a los elotitos, a los primeros elotitos, que es nuestra madre la que genera el sustento como energía femenina, Shilonan o Shilonen,
Y Centeot es la energía masculina. ¿Sí? Bien. Y el rango nos dice esta que es de 30 de julio al 18 de agosto, ¿no? Ese es el rango que nos pone las fechas. Hasta aquí. ¿Hay alguna duda? Si no, avanzamos. Después de todo eso, explicamos de manera. ¿Sale? Perfecto. Bien. Entonces, ya tenemos el año, su regente, tenemos el tonal, tenemos la veintena, tenemos la trecena. Ahora nos iríamos con el señor de la noche, que lo tenemos aquí, ¿no? Vamos a utilizar el primer formato que dice aquí. Recuerden que le podemos poner este formato como el formato A y después nos vamos con el formato B, ¿sí? Aquí debemos de tener presente precisamente el nombre del tonal. El nombre del tonal dijimos Cuautli, ¿de acuerdo? Vamos a ubicarlo. Cuautli con Hueytecuilhuitl, ajá. Aquí está, miren. Así es la Es, linicue. sería Citlalinicue. A ver, dice que es el número 2. Vamos a ver. Anótenle por ahí, es el Señor de la Noche, es el número 2. Y su novena sería Ceocelot, por ahí pónganle. Novena Ceocelot. ¿Y cómo obtenemos la novena? Bueno, al igual que la trecena, caminamos hacia atrás de 2, sigue 1, entonces por eso encontramos, miren, aquí está el número 1, Ceocelot. ¿De acuerdo? Hasta aquí. ¿Hay alguna duda de cómo poder obtener el Señor de la Noche? ¿No? Perdón, Temastiani, no alcancé a observar cómo sacó la novena. La novena vamos a obtenerlo contando como en la trecena, hacia atrás hasta encontrar el número 1. A ver, pero primero encontramos el Señor de la Noche. Primero tenemos que verificar el tonal. ¿Cuál es su tonal del hermanito? Cuautli. Cuautli, muy Cuautli. bien. Ahora, ¿cuál sería la veintena? Hueytecuilhuitl. Hueytecuilhuitl. Muy bien, y aquí está, miren, hermanitos. Donde se unen estos dos datos, ahí tenemos el numeral del Señor de la Noche. Primero el número, ¿no? El número 2. Entonces es el Señor de la Noche que Itzli. ocupa el número 2. Istli, ¿no? Es Es Itzli. Itzli. Ajá, y ahorita lo vamos a ver por qué está en el número 2 y por qué es Itzli. ¿Ya? Ya lo encontramos, es el número 2. Ahora caminamos hacia atrás para encontrar la novena y encontramos el número 1 en la energía de Ocelot. Ah, Por eso su novena es Ocelot. ya ¿Sí? entendí. Perfecto. Gracias. Bien. Hermanito. Bien, entonces ahora nos vamos en el formato B de los señores de la noche. ¿Qué es este? Miren que está aquí. Es este que está aquí. Dijimos que el Señor de la Noche es el número 2 y aquí vamos a encontrarlo, miren. 2 Ome, que es Itzli, ¿verdad? Itzli. ¿Y qué es Itzli? La obsidiana, ¿no? El que es oscuro de la obsidiana o obsidiana, ¿no? Ujú. El oscuro de la obsidiana, ¿no? Ahora, de aquí hay algo muy importante que nosotros no debemos de perder de vista. ¿Tiene un regente, un acompañante? Sí. Y que justamente estos acompañantes o regentes también se les conoce como su nahual. Nahual. Ese nahualito ya lo traemos. Que a veces no lo desarrollamos, sí, porque dentro de nuestro tonal a veces nos gusta alguna cierta energía, tenemos más
no sé, a más afinidad, pudiéramos decirlo. En mi caso, mi señora de la noche es Chalchihuitlicue y mi nahualito es el Coatl, la serpiente. No lo he empoderado tanto porque decidí trabajar primero con el tecolotito de mi tonal. Si ustedes han visto la imagen de Ocelot, dentro de la casita está un tecolotito, nos está mirando, observando con una forma retadora. Por eso también quise retomar el tecolotito. Por eso Yao Ocelot Tecolotl, ¿no? Yao como guerrero, Ocelot, Ocelote, Tecolotl como tecolote, ¿no? En la siembra de mi nombre, pues me dijeron, como que con qué energías quisieras trabajar. Pues me gusta el tecolote, el ocelote y mi numeral. Bueno, lo podemos unir y lo tienes que empoderar, ¿no? Pero bueno, regresando a la temática, mire, vamos a encontrar su acompañante igual en el número 2. ¿Y quién es su acompañante en este caso? Su regente, su protector sería Sinacat. Sinacat. ¿Qué más? Sinacat. ¿Qué más? Sinacat. ¿Y qué quiere decir Sinacat? El murciélago, ¿no? Sí, murciélago. Dicen mis niños cuando veíamos esta temática es murciégalo. Pero bueno, les decía yo, ahora vamos a encontrar también su novena. La novena lo tenemos aquí, miren, dijimos que es Seocelot, Sumatli, Peyoloctli. sería Tepe Yoloxli, ¿verdad? Aquí está, miren. Tema, tema. ¿Qué más? Los Ocamati, Tepe Yoloxli. La novena, su regente es Tepe Yoloxli. Ojo, este dato es muy importante. A los abuelitos me dicen, a esto, la novena, no les debemos dar a todas las personas. ¿Por qué? Porque la novena es una de las energías, si lo queremos traer a este mundo, es uno de los poderes que tenemos y que podemos utilizarlo para dar medicina, pero ojo, también para dar veneno, ¿no? Es un poder que en estas 7 vidas que traemos muy de cerca a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, todas en esas 7 vidas lo hemos venido trabajando. En este caso, el hermanito Tepeyolotli le da el poder de poder comunicarse con los animalitos, con los elementos de una montaña. Pero una de sus cualidades es poder saber seleccionar las medicinas en las plantas, la medicina en los animalitos, porque los animalitos de su cuerpo tienen medicina, ¿verdad? Y que lo puede emplear para sanar. Pero también este hermanito puede utilizar todo este conocimiento para hacer daño a los demás, convertirlo en veneno. Y que todo es todo un trabajo, ¿no? Esperemos que como en el mes de enero, sí, está en enero, ahorita se vaya el tiempo. Este, quiero retomar el curso, la segunda parte del curso de los señores de la noche, que utilizaremos el Amoshli Borgia, perdón, Feyerabadi Meyer. En este primer módulo que vimos de los señores de la noche, utilizamos el códice Yowaliyekat o el códice Borgia, ¿verdad? En esta segunda etapa vamos a trabajarlo con el Amoshli Tezcatlipoca o Feyerabadi Meyer. ¿Por qué Tezcatlipoca? Porque está dedicado, está enfocado más con los señores de la noche. Entonces, esperemos en ese día trabajarlo. ¿Para qué? ¿Y para qué lo trabajaríamos? Bueno, es parte de nuestro camino, es parte del trabajo nahual, de ver nuestra oscuridad como sabiduría, pero también nuestra oscuridad como medicina que nosotros podamos dar. Ya depende de nosotros. ¿Queremos dar medicina
o veneno, solo que todo se nos regresa. He ahí la cuestión. Bueno, entonces ya vimos los señores del día, perdón, señores de la noche, ahora vamos con el señor del día. Aquí están, miren los datos del señor del día. ¿Cómo encontramos el señor del día? Vamos a utilizar su numeral de su tonal. ¿Cuál es su numeral del hermanito? Por ahí si ustedes se dieron cuenta, hermanitos. Matlaclihuanyeyi. Ajá, Matlaclihuanyeyi, que sería 13. Entonces vamos a buscar aquí el número 13. Aquí está, miren, Matlaclihuanyeyi, ¿verdad? Ándale, no te pongas ahí el dato. Aquí Matlaclihuanyeyi. ¿Quién sería su regente del su señor del día? Ilama, Titlalenicu, Ilama, Tecu, Tlamatecutli. Ilama Tecutli, hermanita. Aquí mire está. A ver, El número 13, Ilama ya, Tecutli. ya, ya. Ajá. ¿Qué más? Ilama Tecutli. Permíteme. Ilama Tecutli. Su volátil, Cochot. Su volátil es el cochot. ¿Qué quiere decir cochot? Ahorita aquí vamos a ver. A su acompañante protector para Loro. sería Xochi Quetzali. Su regente sería Xochi Quetzali. Ajá. ¿Y qué significa cochot? ¿Qué significa Ilamatecutli? El señor anciana. ¿No? El señor anciana. Cochot, loro. Ajá, Cochot es el loro. Xochiquexali, la flor hermosa o lo hermoso de la naturaleza. Ajá, lo hermoso de la naturaleza. Ahora, por último, vamos a ir con el Imantli y su Naute. ¿Qué es Imantli? Imantli es la hora en que nació. Y Nautet, ¿qué es Nautet? Es el cuarto de hora en que nació esta persona. Para ello decíamos nosotros que íbamos a verificar precisamente un formatito que este hermanito nació precisamente en el año de 1977. Entonces, en 1977 todavía no se manejaba el horario de verano, ¿no? Entonces ahí no había tanto problema. A partir de 1996 en adelante hasta el 2022, sí se estaba con eso de que horario de verano, horario de invierno, ¿no? Pero en este caso el hermanito pues, no trae eso, ¿no? Vamos a buscar, dijo él que las 11:30 nació. Vamos a ver. A las 11, las 23, sería aquí. 23. Ajá, de a las 23:16 a las... a ver. 23:33. Ajá, ¿qué más? Su cuarto de hora. Su cuarto de hora sería Coscacuautli. Donde dice Nautet le ponemos Coscacuautli. ¿Cuál sería su hora de nacimiento? Lo recibió Chalchihuitlicue. Chalchihuitlicue. Sebastián, Sí, Sebastián, hermanita. Sí, la escuchamos. una pregunta y una duda antes de que vayamos más adelante. Ajá. Entonces, el señor del día, vamos a ver él es 13 Cuautli. Ujú. Entonces vamos a buscar a la energía del Cuautli o a la energía del número 13. Es ahí donde ya me confundí.
buscaríamos su numeral, que es el número 13. Ajá, Ujú, del 13, el número el 13. ujú. Ah, Ahorita ok. nos regresamos ahí, permíteme. Gracias, Eh, gracias. sí, hermanita. Entonces, aquí miren, Chalchihuitlicue y el poder que le da o la gran cualidad es la actividad. Esta persona siempre va a estar trabajando activo, haciendo todo tipo de trabajos, porque Chalchihuitlicue es eso, representa la actividad, siempre está en movimiento, el agua siempre está en movimiento, nunca está estancado. Bueno, en esta parte, ¿hay alguna duda, hermanitos? ¿Algo que no les queda tan claro? ¿Sí? ¿Amor? Ya, No, ¿No? chicos. ahí. Perfecto. Entonces nos regresamos aquí, miren donde le quedó la duda a la hermanita. Nos El faltaría el señor, rumbo, ¿no te más tiene? ajá, sí nos faltaría el rumbo, permíteme, sí, 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 ya ahorita explicamos. Aquí está, mire, señor del día. Como el hermanito tiene su numeral, el número 13, ese nos va a guiar. Ajá, aquí está, miren. Por eso decimos que su señor del día o señora del día es Ilamastecutli, la Ajá. señora anciana. Su volátil es Cochot, dijimos que es el loro. Su regente de señor del día es Xochiquetzali, que es lo hermoso de la naturaleza. Hasta ahí. Sí, ¿Ya le queda un poquito más claro? sí, ya. Perfecto. Entonces, hermanitos, vamos hasta aquí. Ahora nos vamos con el formatito que es el amoshli justamente de las 3 cenas, que es este que está aquí, ¿verdad? Déjenme mostrarles. Este de aquí nos salimos. Vamos a abrir el otro formatito. Sobre Codis Tonalamat, Borgia, Amoshli, Borgia. A ver, aquí está. Muy bien, ahorita les comparto la imagen. Vamos. Bien. Sí pueden ustedes visualizar mi pantalla, hermanito, donde están los rumbos. Emma. Las Ocamati. Miren, aquí, bueno, en el Amoshli, claro que no viene así, ¿verdad? Pero aquí yo le puse los numeritos para ubicarnos, ¿verdad? Este es el primer rumbo, que es el Tlahuiztlampa, ¿verdad? Dijimos que su numeral es el número 13. Igual vamos a buscar en este, miren, el numeral número 13. Su tonal es Cuauhtli, busquemos aquí. Zipactli, Atl, Olin, Coatl, Acatl. No, aquí no está. Vamos con el rumbo del norte, el Mictlampa. Igual buscamos donde está el número 13. Vean, aquí tiene el número 13. Ocelot, Yeyecatl, Itzcuintli, Tecpatl, Miquistli. Nos vamos con el rumbo del Cihuatlampa. Ahí Veamos. está, Mazat, aquí está, miren, Cuautli. Cuautli. Cuautli, Cali, Osomatli, Quiahuitli, aquí tenemos. Entonces, él es del rumbo Sigua Ciguatla. Tlampa. Su rumbo cósmico, Siguatlampa. ¿Listo? Siguatlampa. Ahora podemos observar las imágenes. Este es el famoso Tonalpoali, ¿no? Está hermosísimo la imagen que nosotros tenemos aquí. A ver cómo le hago. Bien. Nos muestra aquí. Podemos verificar nosotros que en este trabajo vemos a un hermoso quetzal, ¿verdad? A un hermoso quetzal que está doblando, que es el Icpali. No, recuerden que el Icpali, precisamente, o sea, el asiento, representa la gran importancia de alguien que se siente en ese Icpali, ¿no? Es
El Icpali representa el grado máximo de esas cualidades de ser una persona que sabe mandar, pero que también sabe servir. Y aquí vemos a Quetzal, un Quetzal que está doblando este asiento, pero de ese asiento emana una energía, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, nos habla de un trabajo súper importante que cada uno de nosotros nos toca hacer. ¿Qué? Quitarnos esa importancia. El hermanito tiene una de las cualidades de que no se siente tan importante, sino que todo esto, esta sabiduría, esta importancia, este nivel de conocimiento, este caminar, lo traslada a ese mundo del servicio. Por eso nos pone una cuentita azul jade, que es el servicio, el fluir, el de ser transparente, el ser honesto, el color azulito. Y el color amarillo, todo el conocimiento lo pone a la disposición de los demás, ¿verdad? Y todo esto para que nos genere, para que lo entreguemos como una flor, como ese servicio, y ese servicio y esa práctica del conocimiento, el de fluir, el de entregarnos, de ser honestos, nos va a dar una sabiduría, un neltilistli, una experiencia, ¿no? Ahora bien, no tan solo eso. Esta persona, deja fluir esa energía hermosa que baja del cielo, que baja del Ilhuicat. ¿Qué quiere decir? Toda la energía que él recibe como persona a través del sol, lo comparte de corazón. Su objetivo de vida es entregar vean el corazón, aquí está. Su objetivo, la flecha siempre representa la objetividad hacia donde queremos ir con el corazón. O sea, todo lo que hace, lo hace con el corazón, que lo genera con el corazón, con esa emoción en en el sentido literal de la palabra, como lo emocional. Entrega todo lo que hace con esa pasión interesante que nos lleva a un mundo de, pues ahora sí que cuando nosotros lo hacemos con amor, con cariño, se siente cuando nosotros hacemos ese trabajo, ¿no? Además que esta energía que él ofrenda a los demás, lo hace de manera desinteresada, por eso nos pone estas cuentitas de jade también, ¿verdad? Que es esa energía que baja y lo entrega. Es como decir, Padre Universo, ¿no? Gran universo, grandes abuelos, vengan, aquí estoy yo. Ustedes actúen a través de mí para poder entregar esta energía, su conocimiento que ustedes me dan, yo lo entrego con amor, ¿no? Ese es el camino, no hay de otra. Y el Quetzal representa lo espiritual, que todo lo que recibe de manera espiritual y lo entrega. Hermanita Gabriela, la escuchamos. Gracias, Temastiani. ¿Podría recordarme cómo sacamos el rumbo? ¿Por el número de año o por el tonal? Es por el tonali, hermanita. Gracias, El tonali, porque mire, él es el Teles 13 Cuautli. Aquí está el número 13 en la columna número 13. ¿No? Aquí está, mire. Y aquí está Cuautli. ¿No? Tenemos a 13 Matlactli Wanyei Mazat, Matlactli Wanyei Cuautli, Matlactli Wanyei Cali, Matlactli Wanyei Osomatli, Matlactli Wanyei Kiawitl. ¿No? Entonces, él como águila, por eso decimos, los que tienen la energía del águila son personas que están destinados a trabajar mucho con la parte espiritual. Inclusive,
este hermanito tiene una formación teológica. Iba rumbo a ser sacerdote, pero dijo no, siempre no. ¿No? Entonces, es lo que yo conozco de él y digo, no, pues sí, es esa parte, de lo espiritual. Sí, hermanita Gaby, espero haberle correspondido su duda, su pregunta, Sí, sí, ¿no? Temastiani, muchas gracias. Qué mano, Gnitzin. Sí, hermanita. Bien, entonces, ese es como el trabajo del día. Ahora, en el trabajo en la noche, algo interesante. Vemos que en el número 13, este personaje está atado, ¿verdad? Literal está atado a un árbol. Y ese árbol no es cualquier árbol. Este arbolito lo hemos encontrado. ¿De qué tipo de árbol sería? Del sustento, Ajá, ¿qué más? Del sustento. Es la fuente del sustento. Él se ata. Y está coloreado su cuerpecito todo de color negro, 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 ¿no? Hay algo importantísimo. Si nosotros nos ponemos de perfil, así como está él, en el lado izquierdo, en esta parte, está pintado de color rojo, ¿no? Y acuérdense cuando hacíamos el ejercicio, cuando vimos las prácticas nahuálicas, el empoderamiento de nuestra percepción, ¿no? Con Masatzin, con el venadito, ¿no? Le movíamos esta parte. ¿Para qué? Para activar nuestra percepción y decíamos que cada vez que llegue el tonal y Masat, en un día Masat, tenemos que mover esto. Al momento de moverlo, estamos activando esa percepción sensorial, pero también esa intuición para trabajarlo. Ahora bien, en este caso, si ustedes pueden ver este personaje, ¿verdad? Está de una otra forma. ¿Qué creen que está haciendo? ¿Está vomitando? ¿Está inhalando? ¿O qué estará haciendo? Ayúdenme. Está inhalando energía. yo digo que está expulsando, ¿no, Temastiani? También creo Yo que también digo que Está está trabajando expulsando. sencillo. Sí. ¿Ah? sí, es Sí, hermanitos. sí, yo sí. Está Ujú. inhalando y expulsando todo aquello, Expulsando lo negativo, ¿no? Lo que no le sirve, pues lo que no le pertenece. claro. Pero vean la base en el que está parado y en ese base está este sustento, ¿no? Es la base de una casa. Ujú. ¿Mm? Y la Porque está casa es, punteado, perdón, Sebastián, el sí, Ijigel sí. está punteado, por eso es que es lo que le sobra. Está como arenoso, ¿es Ujú. por eso? Sí, hermanita. Ah, qué mal. Eso, cámara. Sí, hermanita. Entonces, como este cuerpo es el sustento de esta energía sagrada, Ajá, recuerden que este es trabajo en la noche, ¿eh? sí, sí, Es el sí. trabajo en la noche. Y en la parte superior vamos a encontrar que es el trabajo del día. Día. Ujú. Y el trabajo aquí. Entonces, su trabajo de él es purificar, limpiar esta casa. ¿Por qué? Porque ha completado estas 13 ceremonias, estos 13 Ilwit, estos 13 días. Ujú. O sea, mire, para ponernos un poquito en contexto, mire, a ver, voy a arrimar esto aquí. Bien, miren, este es todo un proceso. Ujú. Es todo un proceso, miren. Inicia en 1.
¿no? Recuerden que su trecena es C Cali. Aquí está, miren su trecena, C Cali. Aquí también lo encontramos su trecena, miren. C Cali. De ahí sigue Cuespalin, Coatl, Miquistli, Mazal, Tochli, Atl, Itzcuintli, Osomatli, Malinali, Acatl, Ocelotl y Cuautli. Y él empieza, vean ustedes, sí, cómo termina y cómo empieza. Vean. La trecena inicia también con un árbol del sustento. Aquí está. La base es una casa. Y después de esto tiene que hacer todas estas ceremonias todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Estas 12 ceremonias representan el proceso que tiene que ir viviéndolo para llegar a esta última ceremonia que es, de acuerdo, yo ya tuve un proceso de estos días. Ahora, tengo que entender que hacer conciencia, a percibir lo que realmente mi cuerpo no lo necesita y expulsarlo de manera consciente, porque ya pasé por estos procesos. Desde el inicio de la trecena me dice, verifica, puntualiza, objetiviza, realmente date cuenta. ¿Qué es lo que tienes en esta casa que te puede servir como sustento? ¿Y qué es lo que está solamente cubriendo un espacio, pero no te empodera? ¿Y usted cómo sabe que el que nos está diciendo que debemos de visualizar o puntualizar? Veamos. Veamos el rostro de este personaje. A ver. Aquí está. Miren. Vean el rostro. A ver, vamos a agrandarlo otro poquitito más para que lo veamos bien. Miren. Aquí podremos decir nosotros, sí, es una energía femenina o es masculina. Miren, este personaje, por la forma en que está, desde su cuello, o sea, su vestimenta, su vestido, vean, aquí tiene el pecho, ¿no? Que es el sustento. Al mismo tiempo tiene un árbol con estas mazorquitas, miren, aquí tenemos un azul, amarillo, rojo y un blanco, ¿no? Que estas 4 mazorcas, que estos 4 sustentos representan también los 4 Tezcatlipoca, representan los 4 rumbos, los 4 sustentos, el color amarillo, el sustento que encontramos con el conocimiento, el Tlamatilistli, el color, perdón, el color blanco es el color del rumbo del Mictlampa, Ixpetlanilistli, el color rojo, el de Cihuatlampa, el Tlacayopatilistli, y el color azul, que es precisamente, pues, Yolchicahualistli, la fuerza de voluntad. Y vean, fuerza de voluntad, Tlamatilistli, Tlacayopatilistli, Ixpetlanilistli. O sea, es un proceso. Para que nosotros hagamos algo, primero necesitamos que, pues la fuerza de voluntad, ¿verdad? Pero no, sí, tengo mucha fuerza de voluntad. No, tienes que tener el conocimiento, ¿de acuerdo? Ya tienes ese conocimiento que tú tienes, te va a servir para que cambies de mentalidad, para que cambies de hábitos. Sí, y este cambio de hábito, fuerza de voluntad, conocimiento, cambio, nos lleva a una iluminación, a una conexión con nuestra energía sagrada, ¿no? Entonces, no es porque, sí, se ve bien bonito, no, ¿sí? Este inicio de trecenas, si ustedes se dan cuenta, nos muestra 2 cosas súper importantes.
Uno hacia abajo, la otra mano hacia arriba, ¿no? ¿Qué dice? Como es abajo, como es arriba. ¿Cómo debes de trabajar tu cuestión onírica, tu cuestión espiritual? Y he aquí lo que yo les decía que mañana vamos a trabajarlo. Les comunico también que para el día de mañana, los días viernes, vamos a dedicarnos a estudiar, a platicar, a fortalecer nuestro círculo de estudio, que muy recientemente lo formamos. Les explico de manera rápida. Para lograr este trabajo, tenemos que tener, acuérdense, nuestra jicarita con agua, nuestro espejito de obsidiana. ¿Mm? Le vamos a agregar a su alrededor sal de grano. ¿Y para qué pueden decir ustedes? Bueno, como nuestro cuerpo físico se queda, pero nuestro cuerpo onírico, nuestro cuerpo espiritual nahual sale, se va. Viaja en ese ensueño, entra a portales, sale y viene y va. Este espejito funciona como portal para que ahí en ese espejo regrese nuestra energía. Con el agua se purifica y pueda regresar a nosotros, limpio hacia nuestro cuerpo y no contaminado. Y eso va a evitar que no nos sentamos muy cansados, muy débiles, porque es una parte de... ¿no? Ahora bien, ¿y esa agua no lo vamos a beber? No, no lo vamos a beber, recuerden. Lo vamos a transmutar pues, a una plantita, a la tierra, al río. ¿Por qué? Porque esa agua sirvió para limpiar nuestra energía. Sobre todo los que estamos enfocados a ensoñar, a empoderarnos. ¿Sí? Entonces nos dice aquí, si nosotros podemos observar esta hermosa energía, su boca negra aquí, ¿no? ¿Eso qué nos estaría indicando? ¿Qué trabajo nos estaría indicando? ¿De Tlazolteo? Palabra. Sí, es de Tlazolteo. Tlazolteo Palabra viene la que, dicen algunos, la que devora, la que transmuta, la que transforma todo aquello que no nos es útil y lo transforma en algo útil, como la madre tierra. Decimos, híjole, es basura, pero es cáscara de fruta, todo eso. Lo convierte en abono y otra vez da vida a eso. Entonces, lo que nos dice, mano arriba, mano abajo, transforma esa energía para tu trabajo, además que te va a servir como un sustento de estos 4 rumbos en tu Tlamatilistli, Ixpetlanilistli, y Tlacayopatilistli y Yolchicahualistli, ¿no? Todo eso te va a servir, ¿no? Y chequen su faldita es de color rojo y aquí tendría como estos, como conchitas de tlazolteo. Pero ¿a quién vamos, con quién vamos a trabajar nosotros? Con nuestro cuerpo. Por eso tiene la base de la casa. Y chequen, los demás no tienen la base de la casa. No tienen la base de la casa, ¿no? Cuando tiene la base de la casa, se refiere a que vamos a trabajar con este templo hermoso que tenemos nosotros. Es nuestro cuerpo energético, nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo espiritual nahual, nuestro cuerpo intelectual y, ¿por qué no? Nuestro cuerpo psicológico y onírico, ¿no? Bueno, entonces,
regresando a esto que estamos viendo, permítame, a ver, ahí. Ajá. Entonces, este personaje ha pasado por todo este proceso, por eso ahora, sí o sí se ata a se deja purificar, limpiar con este sustento, ¿no? Que recuerde que la respiración hace que limpiemos nuestro cuerpo de manera consciente, por eso le ponen aquí todo de color rojito, y se expulsa. Haz conciencia de todo esto que tú has pasado en este proceso. ¿Ah? Bueno, ¿algo que quisieran aportar ustedes para iniciar y explicar de manera general todo este trabajo? Sí, hermanita Chalchi. Tlaxcamati Temachtiani Tlapoyaualti. Más bien Tlapoyaualti. es una duda, Temachtiani. Por ejemplo, en este que estamos viendo del hermano, toca que el tonali es Mahtlayey. Entonces, por eso completa este ciclo de la trecena desde C hasta Mahtlayey. Pero en el caso de otros numerales, o sea, por ejemplo, que sea numeral C o que sea Chicome o Macuili, digamos que está en otro momento de la trecena. Y ahí cómo pasa con este ciclo de trabajo de la trecena. O sea, digamos que está, por ejemplo, alguno como a la mitad del trabajo hasta llegar a este florecimiento, o cómo opera ahí. O sea, cuando está posicionado en otro lugar, digamos que entonces no se termina con estos 3 ejercicios de la trecena, o ahí cómo sería. Ujú. Sí, sí, muy buena pregunta, hermanita. Recuerden que cuando decimos mi trecena, ¿no? Como es la trecena de Sekali, tiene que vivir todo esto. Aunque el hermanito si fuera Chicome, ¿no? Tuviera el número 7, vean. Todo lo que tiene que trabajar, vean, la base es la casa. Pero tiene un contenedor de de color blanco. Y vean, 1, 2, 3, 4, 8. El número 8. El número nahual, el rumbo nahual. Y vean la serpiente. Se mete. En estas, tiene que hacer, su trabajo es trabajar con 8 ceremonias, ahí están las barras de Ocote, y poder sumergirse dentro de sí mismo para buscar esa sabiduría, para buscar esa limpieza, esa pureza de su ser. Es un proceso, pero como es su trecena, tiene que culminar toda la trecena, ¿no? O sea, es un proceso. Su finalidad, su fin de trabajo, aunque él sea número 7, tiene que llegar aquí al finalizar su trecena. Por eso decimos, vivamos, caminemos, vibremos sobre las trecenas, ¿no? Es ir caminando, hago esta ceremonia. Es todo un proceso formativo, gestativo, acuérdense, acuérdense, decimos, tenemos un proceso de gestación, ¿no? Que es de 260 tonalti. Entonces es todo un proceso ir caminando en este sendero. Espero haberle respondido su pregunta, hermanita, a lo mejor la confundí más. No, sí, Tlaxcamati Temachtiani. Y entonces podríamos decir que también está relacionado con nuestros ancestros, o sea, en estas 7 vidas anteriores, digamos que es como si de alguna manera también hubiéramos dejado este trabajo pendiente, de que, por ejemplo, estamos
en Chicome, y entonces como que avanzamos a lo mejor un poco ese trabajo de C a Chicuase, y entonces en nuestra siguiente encarnación podríamos trabajar el siguiente numeral o algo así como para completar y llegar a este Majtlayey. ¿Sí? Haga de cuenta, a lo mejor si este hermanito hubiera sido, vamos a ponerle Mazal, ¿de acuerdo? Es Mazal, él es 9 Mazal, Chicnawi Mazal. Aquí, desde aquí ubicándolo, su tonali, que es Mazal, contamos hacia atrás 7 energías. El que es más cercano, su vida fue 8 Miquisli, fue Coat 2, Cuespali 3, Cali 4, Yeyecat 5, Zipacli 6, Xochitl 7. Haga de cuenta, estas son sus vidas pasadas. Este es el proceso que ha estado trabajando ahora que es Mazatl. Ujú. Entonces, ¿cuál sería su energía en su siguiente vida? En su siguiente encarnación sería Toshli. Y para ello, yo me tengo que empezar a preparar como Toshli, siendo muy perceptivo, pero también me voy enfocando en eso, ¿sí? Pero ¿cuál es la finalidad de vivir en esta vida armoniosa, de entender la filosofía nahuálica? ¿No? En algún momento yo les preguntaba a los abuelitos, ¿qué caso tiene? Pues, o sea, está bien, yo vivo, como ustedes dicen, en armonía con la naturaleza, con todo lo que me rodea, pero también con las personas que me rodean. ¿Cuál es la finalidad de tanto esforzarme? La finalidad es que tú llegues a comprender que eres espejo y te reflejas. La finalidad es que un día tú te vuelvas parte de esa gran fuente porque ya entendiste el proceso. ¿Cómo? Que tú seas parte del Yeyecal. El viento es eterno, el agua es eterno, la tierra, no cuántos han visto. O sea, ya no necesites este cuerpo físico, sino regreses a la gran fuente. Por eso se dice que nuestro cuerpo quizá es nuevo cuando llegamos a estos pequeñitos, ¿no? Pero nuestro espíritu, nuestro nahual es anciano. No sé si no les ha pasado a ustedes que hay momentos que decimos, pues esto que me están diciendo yo ya lo sabía, pero no me acuerdo a dónde lo leí, a dónde lo aprendí. Alguien me enseñó y empiezo, ¿no? Empiezo a sanar, empiezo a compartir la palabra. Luego decimos, no lo sé, solo me dejé fluir y llevar y me puse a compartir. ¿Por qué? Porque ya lo traemos. Yo siempre les he dicho, no, yo no les enseño casi nada. ¿Por qué? Lo único que hago es guiándolos un poquito para que vayan ustedes recordando esa sabiduría que trae. Y lo que sí también les puedo sugerir y les puedo pedir reiteradamente, y si no encarecidamente, jamás acepten que alguien les diga, tú eres un ignorante, tú no sabes nada, tú nunca vas a saber nada. Yo soy el que lo sé todo. Tú no sabes nada, porque a mí el gran misterio ya me lo dijo todo. No se lo crean, porque ustedes son muy sabios, tienen mucho conocimiento. ¿Sí? Bueno, hermanitos. No sé si hubiera algo más que quisieran compartir y si hubiera alguna duda que yo Sí, lo pueda Temastiani, resolver, adelante. Sí, hermanito. buenas José, lo noches. escuchamos. Buenas noches, hermanito.
Mire, estaba yo analizando los cuadros de los que nos envió estos. Entonces, hablando de las novenas, ahí, con respecto a los 9 señores de la noche, ahí aparecen 20 novenas. ¿Sí? ¿Ubica el cuadrito, Sebastián? Ajá. Son 20 novenas en esta hojita. Si sumamos las 20 novenas, nos dan 180 tonalti. Porque estamos trabajando con 9 tonalti. Son novenas, no son trecenas. O sea, no nos dan los 260 de las trecenas, las 20 novenas. Esto es muy obvio, porque es 20 por 9 y son 180. Faltarían 80 días, 80 tonalti para completar los 260. ¿Sí? Sí. En esos 80 días que hacen falta para completar los 260, son otras 9 novenas, porque 9 por 9 son 81. Serían 261 días. La lógica señala que, bueno, si terminas 20 novenas con Malinali, pues empieza a recorrer las otras 9 que te hacen falta, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y terminarías en la C-ACAT, ahí son 9, y serían 261 días para empatar los 260 días de la cuenta. ¿Qué opinión tiene al respecto? Sí, es ir ajustando, y justamente cuando dice, se inicia nuevamente con SEACAT. Ajá. No, digo, ahí termina. Se inicia ahí termina en otra vez. SEACAT. Sí. Si nosotros empezamos a ir contando como usted lo está calculando, nos lleva a la siguiente reflexión. Un trabajo con los señores de la noche es un poco diferente que con los 13 que son del día. 1. 2. Es ir ajustando. 3. Todo es cíclico. 4. No olvidemos que podemos vibrar hacia arriba y hacia abajo. Ahora bien, haciendo esa cuenta como lo está explicando usted, y que es buena reflexión, tenemos que empezar a memorizarnos todas esas ciclicidades con la finalidad de vivir en consecuencia de nuestro trabajo que hacemos. Recuerden que el trabajo, uno de los trabajos del Nahual es la geometría sagrada, la numerología sagrada, y a partir de eso, ¿verdad? Se va ajustando todo. Algunos hermanitos es lo que también me preguntaban, me acuerdo muy bien que es el hermanito Gastón. Me dice, oiga, pero aquí ¿cómo lo ajustan ustedes? Le digo, mire, no se trata tanto de ajustar, sino ir retomando esta ciclicidad. Dice, no, pero pues es que hace falta un señor de la noche. Le digo, no hace falta. ¿Por qué? Porque
tú eres un trabajador, porque tú también tienes que tomarte en cuenta en esta ciclicidad. ¿Cómo? Sí, tú eres parte de esta ciclicidad. Ujú. Ahora, lo entenderemos un poquito mejor cuando empecemos. Ahorita ya muy pronto terminaremos con esto de las prácticas del tonal y de las trecenas. Vamos a irlo viviendo en el Amosh. Y ahí, hermanito, vamos a ir entendiéndolo un poquito mejor, ¿no? Ujú. No sé si haya sido esa su pregunta. Espero no haberle confundido más. Sí, está bien, Temastiani. La idea es que para completar el ciclo de los 260, eh, acompañando las novenas. Ujú. ¿Sí? Ese era el ajuste, pues, ¿no? Ujú, el ajuste que tenemos que irle haciendo. Ujú. Porque, como repetía, son 20 que están aquí, 20 novenas, Ujú. y obviamente que no es 20 por 13 para completar el ciclo de 260. Sí, Ujú. sí, 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 es correcto. Sí, Sí, hermanito. gracias, Temastiani. Sí, hermano. Hermanito Enrique, ¿lo escuchamos? Tlazocamati, Temastiani, en estos cursos y con los cursos del hermano Metochtli, se ha nombrado el Gran Espíritu y usted ahorita nombró la Gran Fuente. ¿A, a qué se refiere? ¿A qué energías? ¿A qué conceptos? ¿Qué debemos de entender por ese Gran Espíritu y Gran Fuente, Temastiani? La Socamati. Ujú. ¿Qué es la gran fuente? El universo, la energía que vibra, ¿no? Una de las cosas que nosotros podemos anhelar, ¿verdad? La gran fuente de la vida, que es Yeyekat, que es las mismas estrellas, Tlahuizcalpantecujli, ¿no? Es ese universo que está presente, pero que es imperceptible a veces para nuestros ojos físicos, porque necesitamos desarrollar la otra cualidad que es, ¿verdad? Lo intuitivo y perceptivo. Vaya, lo que en la religión dicen Dios, ¿no? Para mí sí es esa fuente, para mí sí es ese universo que vive dentro de mí y puedo reflejar, y me puedo reflejar en él, pero mi misión es que algún día yo pueda ser inmortal. ¿Lo sería? Sí. ¿Cómo? Tal como lo concibo y como me lo dice el abuelito. El día que yo ya no esté físicamente, pero mis enseñanzas, mi forma de compartir quede en la mente, en los corazones de otras personas, esa es la inmortalidad. Pero yo tengo que regresarme a la gran fuente. Y creo que muchos de nosotros, para los que de una u otra forma creemos en la reencarnación, al menos yo, me gustaría cortar con esa reencarnación. ¿Por qué? Porque es repetir nuevamente la vida y vivirlo, repetir la vida y vivirlo. ¿Y por qué no la autorrealización? ¿Por qué no regresarnos a lo que
poder transgredir el espacio y tiempo y estar en el aquí y estar en otras partes, ¿no? Sería para mí eso. Claro que muchos de nosotros tenemos diferentes concepciones de eso, que algunos es el gran espíritu, que para nosotros es la gran fuente, ¿ah? Ese es el camino náhuatl, encontrar nuestra verdad, porque todos vamos a querer compartir nuestra verdad, sí, qué bueno, pero ¿cuál es nuestra verdad? Y nuestro Neltilismo lo vamos a ir encontrando a través de las prácticas. ¿Sí? ¿Sí, hermanito Enrique? Perfecto, Temastiani, Tlazocamachililia. Hermano Netzin, Tlazocamati. En este caso, hermanitos, vamos a hacer una breve descripción del hermanito. No se encuentra el día de hoy con nosotros, pero a grandes rasgos, ¿cómo pudiéramos leerle el tonal? Claro que a partir de la correlación de estos datos, podemos nosotros darle un referente de las energías que lo van empoderando. Hermanito Guillermo, lo escuchamos. La Poyaguante familia, muchas gracias hoy por toda la información, Temastiani. Por ahí justo mi pregunta era por lo que mencionaba esto último, de cómo contar o cómo platicarle a alguna persona ya su tonal, porque en mi caso anduve trabajando ahí con unas fechas y pues me dio por la idea de hacer como el tonalámatl, ¿no? Por ahí les mostré una foto, pero en la duda que me quedó a mí es cómo ponderamos qué es lo más importante de contarle a la persona, porque entiendo que de nuestras energías sigue la trecena y el tonal son lo más relevante, el Señor de la Noche. Y por ahí creo que no se le da tanta importancia al tema de las horas o al tema del Tlalpili, por ejemplo, y sus acompañantes, pero en el contar, ¿no? Por ahí es como me da un poco la duda. Y también, al hacer el Tonalámatl, me di cuenta que no hay mucha información sobre como glifos del Calpowali. Entonces, ¿existen tenemos conocimiento o cómo podemos marcarlo? No sé, por ahí son mis dudas. La Poyahualti y de Tlazocamati. Sí, hermanito. Con respecto a los glifos, con respecto al conocimiento, en sí que tengamos un libro, digamos, no, pues esto sí se describe, esto sí se hace, no hay mucha información, pero nosotros podemos crearlo. Lo que a mí se me ha compartido es hacer estas analogías, primero con los signos, los glifos que decía. ¿Dónde los encontramos? En el Amoshli Borgia, lo encontramos, en este caso, algunas cosas con el Amoshli Feyerabadi Meyer, que para mí son bueno, de manera personal son los más hermosos que he encontrado, los demás son como réplicas, claro que tienen todo un gran conocimiento, pero para mí son estos. ¿Y cómo lo hacemos la analogía? Bien sabemos que mucha gente se acerca con nosotros y dice, oye, también yo quiero tener mi tonal, ¿no? Hágame mi tonal. ¿Por qué? Porque yo vi a mi amigo que te tiene su tonal, ¿no? Yo también lo quiero tener. Algunos lo toman como moda, pero pues tienen un bagaje muy poco bagajes, muy poco conocimiento de lo que es el trabajo del tonal, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es tratar de que este vocabulario, que esta descripción que nosotros hagamos, sea lo más coloquial, lo más común, para que nos entienda esta parte filosófica. Ahora bien, toda esta estructura de la trecena, de cuál de ellos es el más importante, yo siempre lo he dicho, todos, ¿no? Desde el año, desde el atado de años en que naciste,
la hora, la novena, señor del día, señor de la noche, todos son importantes. Ahora, claro que va a haber energías que diga cuando le estoy describiendo, oiga, yo me identifico más con esta energía. Ah, perfecto. ¿Y por qué no retomamos esta energía para que usted pueda seguirlo fortaleciendo, que ya lo tiene? Oiga, pero el murciélago, por ejemplo, el murciélago. Yo no sabía que tuviera el murciélago. ¿Y cuáles son sus cualidades del murciélago? He ahí la analogía. Le hago la descripción cuáles son las cualidades del murciélago. Trabaja la ecolocalización. No trabaja mucho con la vista, más con el oído. Es un animalito nocturno, ¿no? Entonces, todas esas cualidades, se los digo ahora, esas cualidades los traslademos a usted como persona, que los tiene muy presentes. Y le empezamos a describir, ¿no? Los que son sinácar, o sea, que tienen la energía del murciélago, son personas que pueden predecir, que pueden localizar información, personas, trabajos, ¿no? Entonces, todo de esa manera, nosotros podemos ir haciendo la descripción. Recuerden que primero, al inicio del curso, se les informó. Primero, ahorita estamos ocupando estos formatitos. Después, nos vamos el año, este glifo vamos a ocupar. ¿Por qué este glifo? Por esto, por esto, por esto. Que en el Amoshli Borgia está la hora y el cuarto de hora. Sí, miren, es esto. De este Amoshli lo vamos a encontrar así, de esta manera. El hecho de que podemos hacer un tonalamat con estas letras grecolatinas, pero también podemos hacer un tonalamat con el Amoshli Borgia, con un códice, y nosotros se lo leemos. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? ¿Podemos entregar los dos? Sí, podemos entregar los dos, los dos, descripciones, los dos estudios de su tonal. Desafortunadamente con el Amoshli, como muchos no están acostumbrados a leer el Amoshli, pues qué bonitos dibujitos están, ¿no? Las imágenes tan hermosas. Pero se les va a facilitar con esta parte. Entonces, si nosotros trabajamos de esta manera, podemos encontrar que nuestro trabajo va a ser más enriquecedor, pero va a ser más laborioso. Y ahí donde nosotros también debemos de dignificar nuestro trabajo, porque muchos dicen, oiga, sácame mi tonal, ahí están mis datos, ahí te van. No, es que todo es toda una ceremonia. A ver, necesito yo comprar velas, flores, para pedir permiso a las energías y yo que te pueda hacer tu tonal. ¿No? Como mínimo, ¿como cuánto? No, pues como 200 pesos, póngale. Ahora, viene mi trabajo. Yo tengo que gastar mi tiempo, tengo que dedicarme a hacer tu estudio. Entonces, pues mínimo una gratificación, ¿qué te parece? Sí, pero es muchísimo. Bueno, es un trabajo. Y todo trabajo tiene que dignificarse. Entonces, ese también debemos de tenerlo bien claro nosotros, hermanitos, ¿no? Debe de haber una correspondencia, vamos a decirlo de esa manera. Cuando nosotros le decimos a la persona que está de esta manera, bueno, pues ya se hace más responsable y ya lo valora más el trabajo que uno hace, ¿no? Bueno, entonces, pues sería de esa manera. Yo sé que posiblemente ahorita tengan ustedes muchísimas dudas, pero pues también es interesante, ¿sí? También es interesante que nosotros podamos, pues, hacer bien nuestro trabajo y vayamos paso a paso, ¿no? Decíamos, ahorita estamos viendo esto, por eso yo me voy deteniendo y les digo, ¿hay alguna duda? No, pues no, todo está bien. Adelante. ¿Por qué?
porque quiero que vaya quedando claro. Después de esto nos pasamos ya a utilizar los amoshli para hacer un tonal amate. Lo recortamos y lo pegamos, o si lo queremos hacer en papel amate, pintarlo como tlacuilo, y aquí está tu trabajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, procedemos a hacer una pequeña descripción de manera rápida para ir terminando con este trabajo. Sí, hermanito Enrique, lo escuchamos. Bueno, un comentario y una pregunta, Temastiani. El comentario es de que, pues, usted debe de aplicar el dicho de los trabajadores que dice, y yo te estoy cobrando por lo que sé, no por lo que voy a hacer, porque no es fácil hacer un trabajo de este tipo, ¿sí? Y yo me iría por ese lado. Y la pregunta es, Temastiani, ¿qué pasa? ¿Qué debemos de hacer con las diferentes cuentas? Porque si nosotros llevamos esta cuenta y ya hay otro hermano que lleva otra cuenta y me va a sacar otro tonal, o sí, sí, otro tonal, y va a haber otro hermano que saque otro tonal, ¿cómo le vamos a hacer ahí? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo manejarlo? O inclusive que usted le saque a una persona un tonal y le diga todo el trabajo y luego ocurre que dice, no, pues discúlpeme, eso no sirve porque hubo otro hermano, otro tonal pocket que me dio otro tonal muy diferente. Entonces, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿Qué pasaría ahí, Temastiani? Me ha tocado muchos hermanitos, inclusive me dicen, no es que la correlación que usted está utilizando, yo no quiero que me saque mi tonal con esa correlación. Quiero que me saque mi tonal con la cuenta continua, con la cuenta la correlación, no es cuenta, la correlación de Caltona, con la correlación del maestro Frank Díaz. Le digo, bueno, esta es la correlación que yo estoy trabajando. Si usted cree que quiere con esa correlación, con la cuenta continua, pues vaya con lo de la cuenta Allá. continua y todos felices. Sí, Ahora, dice, pero ¿usted qué opina? ¿Cuál es la mejor? Mire, en la cuenta continua yo salí como Cuautli, pero usted me está diciendo que yo soy Toshli, con la cuenta de Maya Kikchel o algo así. Me salió que soy Xochitl. Bueno, ¿usted cómo se siente? No, pues me siento más como Cuautli. Bueno, pues usted es Cuautli y empodere ese Cuautli a esa águila. Se siente águila, demuestre que es águila. Y entonces le digo, ¿qué espera usted? Que yo le diga, no, esa cuenta no sirve, esa cuenta no sirve, esa cuenta no sirve. De mí no va a escuchar eso. De mí no va a escuchar eso. ¿Por qué? Porque vale mucho lo que usted opine y cómo se sienta usted, ¿no? Mm, sí, pero no lo sé. He ahí, es que es su indecisión, hermanito. Uno, tiene que hacerse responsable. Si yo digo que soy Cuautli, demuestro que soy Cuautli, que soy águila y lo trabajo. Ajá. Pero si digo que soy Itzcuintli, inclusive a un hermanito me decía, oiga, usted no es Ocelo. En la correlación que yo trabajo, usted es Olin. Me encanta el Olin, le digo, pero me me siento más quedo. Ocelo. Yo soy Ocelo, lo acepto. Algún día pues podré estudiar esa correlación que usted lleva. Estoy en un proceso, estoy en constante cambio. Al ratito digo, pues sí, soy Oli y lo empodero a Xolotl, me va a proteger Xolotl. Y bueno, pues Bien, trabajo como Oli. No me hace daño conocerme más, ¿no? no, y además está llevando también el all-in porque
es parte de la vida, del trabajo, del pensamiento, del conocimiento, también lo está llevando, solamente que lo tomaría un poco más en cuenta. Claro. Y Ujú. bueno, y para acabar pronto, les mostramos la imagen de Tezcatlipoca. Vea, somos un Cepoali. Somos una cuenta. Todas las energías están dentro de nosotros. Ujú. ¿Cuál es la pelea? La que usted quiere o cuál es la que usted desea. Pues sí. Sí, sí, Ahora, cierto. que si usted me quiere poner como que en contra de aquel hermanito, no lo va a Ajá. lograr. No lo va a lograr. ¿Por qué? Respeto y todos seamos felices. No somos enemigos. Que viva el Quema, amor, dice un hermanito. ¿No? quémate, Mastiani, Sí, hermano. la soca No hay. machivilia. Sí, sí, no, no hay un por qué, ni para qué. Bueno, entonces terminamos diciendo, hermanitos, que su atado de años es Tochli, tiene la cualidad de la fertilidad y el trabajo, con Kali, del empoderamiento, la protección que decía la hermanita. El número 4 empodera precisamente estos 4 rumbos, por eso en su rumbo cósmico ahí aparecen las 4 mazorquitas, los 4 colores, los 4 tezcatlipocas, ¿no? Que es precisamente no es Senteot, es Tlazoteotl, el principio generador del cariño, del amor, es esa parte que lo empodera, ¿verdad? Su tonal, que es Cuautli, que es el águila, representa a esas personas que siempre aceptan el cambio para seguir en esta vida. Además, que el Cuautli representa el día, representa el sol, que está en constante disciplina y trabajo. Xipetotec es lo que le empodera para poder trabajar su energía sagrada como parte de un ser muy espiritual que puede cambiar, ¿no? Hueytecuilhuitl es la fiesta grande de los principales en donde nosotros podemos decirle, usted nació en la veintena, en el cual usted puede recurrir a estos seres, a esta fiesta de los abuelos principales. ¿Quiénes serían? Los elementos de la naturaleza, el bosque, el agua, el aire, la tierra, el fuego, ¿verdad? Usted puede trabajar con ellos. Shilona, usted tiene una energía femenina del sustento, que usted es un generador de todo este sustento. Secali se repite tanto como en su año, como en su trecena. Entonces, la cualidad que usted tiene con Kali es la de proteger, la de cuidar, la de resguardar, ¿verdad? Kali, Itzpapalot, esta casa que tiene usted lo puede empoderar para viajar al Mictlampa en la ensoñación con Itzpapalot. Además que Itzpapalot le enseña, le pide una transformación, un trabajo espiritual y energético, ¿no? Y en este caso, su señor de la noche es Itzli, lo oscuro de la obsidiana. Usted trabaja mucho con la parte de la conciencia, con la parte de la noche. Al ser señor de la noche, con su nahualito usted puede trabajar con las cualidades del murciélago, que puede localizar, que puede ver, que puede crear ese tejido para que usted se conecte con todos los demás, sabiendo escuchar a todas las personas. Porque muchos de nosotros sí sabemos escuchar, pero algunos no sabemos escuchar, ¿verdad? Como el señor del día tiene ahí la Mastecuzli, este Ilamastecuzli la empodera y lo empodera a que sea una persona muy sabia. ¿Por qué? Porque tiene al señor y la señora anciana, y un anciano y una anciana tienen mucho conocimiento. Es por ello que hay algunos momentos que rápidamente trae a su mente, a su existir, todo ese conocimiento que le sirve, ¿verdad?
se viste de una forma muy agradable. ¿A qué me refiero? A que su empatía, a que su conocimiento, a que su forma de ser y de tratar de la gente les agrada con esos colores hermosos del loro, además que le gusta aprender y repetir lo que aprende, tal y como lo hace el loro, ¿no? En su ser lleva Xochiquetzali, que representa lo hermoso de la naturaleza. Usted es una persona agradable para los demás porque transmite e inspira esa confianza de trabajar con usted. Y bueno, cuando usted nació lo recibió Chalchihuitlicue, la gran señora de Jade. Por eso usted siempre está buscando cómo fluir, cómo avanzar, siendo transparente, siendo disciplinado. En su cuarto de hora en que nació tiene a Coscacuautli. Ese Coscacuautli es águila de collar que vuela alto, pero también sabe bajar a la tierra. Contrario del águila, se la pasa siempre arriba, inclusive sus nidos tienen la parte de arriba. Entonces, usted tiene la cualidad de ser importante, pero también ser humilde, respetar las jerarquías como lo hace el Coscacuautli. Espera que se alimenten los demás de esa carroña, él lo retoma y lo reutiliza, ¿no? Como ese trabajo tan importante en donde, pues, esta persona tiene esa capacidad de ser paciente, ¿no? Y bueno, tu rumbo cósmico es el Cihuatlampa, el rumbo de la energía femenina. A ti se te facilita esa parte del cariño, del amor, del entendimiento, porque lo tienes en ti, por tu rumbo. Así es que si tú quieres hacer alguna ceremonia, luego tenemos duda, híjole, ¿por dónde pongo mi altarcito? ¿A qué rumbo? Lo puedes poner al rumbo de Cihuatlampa, porque es tu energía y así de esa manera empoderarlo, ¿no? Y terminamos diciéndole, todas estas energías y estas cualidades están dentro de usted, no fuera de usted. Son herramientas que usted los puede utilizar en algún momento de su vida. ¿No los podemos utilizar al mismo tiempo? No, no, ¿verdad? Va a haber momentos que vamos a necesitar estas herramientas, estos guardianes, traerlos presente y así resolver y hacer que nuestra vida sea más armoniosa, ¿no? Es como lo que estoy haciendo al describirte tu tonal, es como darte todas esas armas. En algún momento vas a utilizar una arma larga, arma corta, algún explosivo, pero no siempre, ¿no? Entonces, de esa manera de hacer analogías, podemos hacer que esta persona entienda mejor su cualidad, pero sobre todo, cuál es la misión de su vida en este plano existencial, ¿no? Justamente es lo que no nos dan en la escuela, en el catecismo de las iglesias, en los cultos, no nos dicen, no nos dicen, tú eres un ser sagrado, muy importante, ¿no? Que tú, lo que tú te propongas, lo puedes lograr, solo debes de estar seguro que lo vas a lograr. Pídele al universo, dile yo quiero ser esto y eso. Al pedirlo, el universo empieza a acomodar todos estos movimientos para que lo logres. ¿Por qué? Porque eres una energía sagrada que tiene derecho a la abundancia. Pero no, tú eres un pecador, tú no mereces nada. Hermanitos, de esa forma pudiéramos trabajarlo. Claro que no lo es todo, nos hizo falta más, pero es una parte de, ¿no? No se me duerman. Sí, hermanitos, Tlazohcamati. Nos tiene perplejos, Temastiani. No es, Bueno, no es sueño, es perplejidad.
Sí, hermanitos. Pues ese es el trabajo del tonal póker. Sí, Ayudar a los demás para que Emma. se autorreconozcan. Y esto nos puede liberar. ¿Sí? Bueno, hermanitos, Sebastián. nos vemos mañana en la clase del círculo. Timoitasque, Matimosehuican. Matimosehuican, Matimosehuican, Ogniva. Tomati, Temastiani. ¿Qué más, Ogniva?